las turbulentas aguas de la política latinoamericana, la Revolución Cubana de 1959 emerge como un faro de cambio radical, no solo transformando a Cuba, sino también exportando sus olas de revuelta a través de las fronteras. Con Fidel Castro al timón, Cuba no solo desafió al gigante estadounidense, sino que también se embarcó en una misión de exportar su revolución, armas en mano, a las naciones vecinas. En este video vamos a exponer la cara menos heroica de esta cruzada, un legado de violencia, conflicto y muerte provocado por Fidel Castro en el tejido social y político de América Latina. Desde la entrega de armas hasta el entrenamiento de guerrilleros y la asistencia médica, la influencia de Cuba en los conflictos regionales es innegable. ¿Pero a qué costo? Este análisis crítico revelará cómo la mano de Cuba, lejos de ser simplemente solidaria, ha jugado un papel en avivar las llamas de conflictos que han desangrado a países enteros. A través de una lupa crítica, exploraremos cómo la exportación de la Revolución Cubana trajo consigo una exportación de violencia y caos. Bajo el disfraz de la solidaridad y la fraternidad revolucionaria, la Cuba de Castro desplegó una estrategia meticulosamente calculada para exportar su ideología más allá de sus costas. Este apoyo a movimientos guerrilleros en América Latina fue menos un acto de altruismo y más una maniobra política astuta, diseñada para expandir la esfera de influencia de Cuba y desafiar el dominio estadounidense en el hemisferio. El apoyo cubano tomó diversas formas, desde la oferta de un faro de esperanza revolucionaria hasta una ayuda más tangible y letal: entrenamiento militar, suministro de armas y asesoramiento estratégico. Operando a través del Departamento América del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, figuras como Manuel Piñeiro tejieron una red de apoyo a guerrilleros que abarcaba desde la selva colombiana hasta las montañas de Nicaragua. Pero esta estrategia estaba lejos de ser un juego de caballeros. En el tablero de ajedrez de la política latinoamericana, Cuba movió sus piezas con una mezcla de diplomacia encubierta y abierta agresión. Las armas y las tácticas de guerrilla, disfrazadas bajo el manto de la solidaridad, no solo desestabilizaron regímenes, sino que también sembraron las semillas de conflictos prolongados y baños de sangre. En esta sección, desenredaremos la red de apoyo militar de Cuba a movimientos guerrilleros, poniendo al descubierto cómo esta ayuda sirvió a los intereses cubanos a expensas de la estabilidad y la paz en América Latina. La generosidad de Cuba en su apoyo a los movimientos guerrilleros de América Latina no se limitó a palabras de aliento o a simpatías ideológicas. Se manifestó en la forma más concreta y peligrosa posible: el suministro de armas y el entrenamiento militar. Esta intervención no solo fue un claro ejemplo de la injerencia de Cuba en los asuntos internos de sus vecinos, sino que también fue un catalizador para una violencia sin precedentes en la región. Desde las densas selvas de Colombia hasta las montañas salvadoreñas, los guerrilleros recibieron no solo fusiles y municiones cubanos, sino también una formación en tácticas de guerra que transformó grupos rebeldes en fuerzas insurgentes formidablemente equipadas. Los campamentos de entrenamiento en Cuba se convirtieron en viveros de revolucionarios, donde los guerrilleros aprendían el arte de la subversión, la lucha armada y el espionaje, antes de ser enviados de regreso para desestabilizar sus países de origen. Ejemplos concretos de esta intervención son numerosos y reveladores. Uno de los más notorios fue el descubrimiento en 1988 de un cargamento de armas cubanas en un barco en camino a las FARC en Colombia. Un episodio que desenmascaró la participación directa de Cuba en fomentar la violencia. Estos actos no solo alimentaron conflictos ya sangrientos, sino que también pusieron en evidencia la hipocresía de un régimen cubano que, mientras predicaba la paz y la solidaridad, enviaba armas que serían usadas para matar y destruir. En esta sección del artículo se examinará cómo la exportación de armas y entrenamiento militar de Cuba no fue simplemente una ayuda a los oprimidos, sino una estrategia calculada que exacerbó los conflictos, prolongó la violencia y costó incontables vidas humanas.
En un giro irónico, la Cuba de Castro no solo exportó instrumentos de muerte y destrucción, sino que también ofreció una mano curativa a través de la atención médica especializada a los guerrilleros. Este aspecto del apoyo cubano, envuelto en un manto de humanitarismo, fue en realidad una pieza clave en la maquinaria de guerra que permitió a los movimientos guerrilleros continuar su lucha armada. Los médicos cubanos, desplegados en zonas de conflicto o entrenando personal médico dentro de los grupos insurgentes, proporcionaron un servicio vital. No solo trataban heridas de combate, sino que también capacitaban a los guerrilleros en primeros auxilios y cuidados médicos básicos, asegurando así que estos movimientos pudieran mantenerse en pie de lucha a pesar de las bajas y las heridas. Más allá de la simple provisión de servicios médicos, esta asistencia era parte de una estrategia más amplia para garantizar la continuidad y eficacia de los movimientos insurgentes. Al cuidar de sus heridos, Cuba no solo mantenía vivos a los combatientes, sino que también fortalecía el espíritu de lucha y la resiliencia de estos grupos. Era una forma de apoyo que, aunque menos visible que el suministro de armas, era igualmente crucial en el mantenimiento de la violencia. Sin embargo, esta ayuda médica no estaba exenta de consecuencias. Al prolongar la capacidad de combate de los guerrilleros, también se prolongaban los conflictos y con ellos el derramamiento de sangre. La intervención médica de Cuba, lejos de ser un gesto puramente altruista, se convirtió en otro engranaje en la máquina de guerra que azotaba a América Latina. La intrusión de Cuba en los asuntos internos de los países latinoamericanos no fue un mero acto de solidaridad revolucionaria, sino una campaña que dejó un rastro de violencia y muerte. El legado de esta intervención cubana es un lienzo manchado con la sangre de incontables víctimas, una región desgarrada por conflictos prolongados y sociedades fracturadas por años de guerra civil. El impacto inmediato de la ayuda cubana fue palpable en el fortalecimiento de los movimientos guerrilleros. Con armas más sofisticadas y tácticas de combate mejoradas, estos grupos se convirtieron en adversarios mucho más mortíferos. En Colombia, por ejemplo, el apoyo de Cuba a las FARC y el ELN contribuyó a décadas de conflicto que desplazaron a millones y dejaron un saldo trágico de muertes y violaciones de derechos humanos. Más allá de la inmediata efusión de sangre, las consecuencias a largo plazo fueron igualmente desastrosas. En Nicaragua, el apoyo cubano a los sandinistas desencadenó una brutal guerra civil que dividió al país y dejó profundas cicatrices sociales y políticas. En El Salvador, la ayuda de Cuba al FMLN prolongó un conflicto que devastó la nación y dejó una herencia de dolor y sufrimiento. Las implicaciones de estas intervenciones fueron extensas. La política exterior de Cuba, bajo la bandera de la solidaridad revolucionaria, exacerbó las tensiones de la Guerra Fría en América Latina, convirtiendo a la región en un campo de batalla entre las superpotencias. Estos actos de fraternidad no solo costaron vidas, sino que también jugaron un papel en la desestabilización política y la interrupción del desarrollo económico y social en estos países. El apoyo de Cuba a los movimientos guerrilleros es un recordatorio sombrío de que las ideologías, cuando se imponen con armas y violencia, pueden tener consecuencias mortales y duraderas. A través de este análisis, queda claro que la intervención de Cuba, lejos de ser un gesto heroico de internacionalismo, fue una contribución significativa al ciclo de violencia y sufrimiento en América Latina. La historia de la intervención cubana en América Latina es un relato que oscila entre el idealismo revolucionario y la cruda realidad de la guerra y el conflicto. A través de la provisión de armas, entrenamiento militar y asistencia médica a los movimientos guerrilleros, Cuba no solo exportó su ideología, sino que también exportó los medios para la violencia y la destrucción. Este legado no es solo el de un país luchando por sus ideales, sino también el de un actor que contribuyó significativamente al derramamiento de sangre en la región.
La estrategia de Cuba, si bien enmarcada en el contexto de solidaridad revolucionaria y resistencia al imperialismo, tuvo repercusiones profundas y a menudo devastadoras. Las naciones de América Latina, en su lucha por la soberanía y la autodeterminación, se vieron envueltas en conflictos exacerbados por el apoyo cubano a los movimientos guerrilleros, enfrentándose a décadas de violencia, inestabilidad política y sufrimiento humano.